Como en cada clase, quiero recordar que son cualidades que tienen que ir creciendo en nosotros, que si te sientes falto, pues que sepas que estamos en proceso de mejora, ¿verdad? Entonces es lo que hay que buscar. Hoy vamos a hablar de ser esforzados. Ser esforzados. ¿Qué ha dicho? ¿Qué? En todo lo que hacemos hay un esfuerzo. Quiero decir que es verdad que decimos, Señor, tu gracia es suficiente, pero Dios da gracia a los que se esfuerzan. Dios no quiere vagos. Yo recuerdo una persona que cuando comenzábamos, después del bocadillo, comenzábamos a trabajar, decía, oye, necesito hablar contigo. ¿Por qué no has hablado conmigo mientras estábamos en el descanso? Ya, pues entonces tenía que tomar el bocata. Ahora que es hora de trabajar, te escaqueas, ¿no? Dice, no, ahora no, estoy ocupado, no te puedo atender. En el rato en el que no estamos trabajando, te atiendo. Dice en Juan capítulo 5 y versículos 15 al 17. De 15 al 17. Una de dos, o tienes el oído taponado o es que yo no estoy hablando alto. Bueno, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Era el día de reposo, era el sábado, y había sanado a un hombre. Pecado imperdonable. Una vez nos pasó, en Burkina Faso mandamos un tractor y en Burkina Faso hay 3 meses de lluvia y 9 meses de sequía. Entonces, en los meses de lluvia es cuando hay que trabajar la agricultura. Nosotros estamos acostumbrados aquí que tú puedes encontrar a alguien en el campo cortando la hierba un domingo. ¿Por qué? O cosechando el trigo, porque el lunes va a llover, y entonces hace el corte el domingo porque si no, en 5 o 6 días no va a poder entrar en el campo. O si es el grano, si se moja, baja la calidad porque tiene humedad, y entonces no te pagan lo mismo. Entonces tiene que estar seco. Entonces los agricultores trabajan mucho con cómo está el campo, ¿verdad? Las previsiones, y entonces trabajan. ¿Y qué nos pasó? Que estaban labrando la tierra un domingo. Entonces, una persona que estaba colaborando con nosotros se escandalizó de tal manera que agarró una bicicleta, anduvo 40 kilómetros porque no había ningún teléfono a menos de 40 kilómetros, se fue en bicicleta 40 kilómetros para llamarle a su pastor y decirle, oye, estos son unos herejes, trabajan en domingo. Y se volvió otra vez los 40 kilómetros de vuelta, se hizo 80 kilómetros el tío y luego le pidió al responsable de remar el dinero de la llamada. Dice, ¿dónde has ido? ¿A qué has llamado? Y ellos no podían entender que se trabajara un domingo. Ese día es sagrado. Y sin embargo el Señor dice, yo hasta ahora trabajo y mi Padre trabaja.
Es verdad que Dios estableció el sábado, es decir, el día de descanso, un día de 7, porque el hombre es más productivo si descansa que si no descansa. Entonces el día de descanso sirve para producir más los demás días. Eso en el trabajador. En el vago el día... Se va a cantar una canción en euskera que dice... Guretzat berdin dira astea eta jaia. Es decir, para nosotros es lo mismo el día de trabajo que el día de descanso, porque no damos un palo ningún día. El que vive del cuento, como la cigarra, ¿verdad? Que los días buenos se pone a cantar y no prepara el granero para los días de invierno. El esforzado y el trabajador. Fijaros, Elías tiene que elegir un sustituto para él. ¿Y a quién busca? A Eliseo, ¿no? ¿Qué estaba haciendo Eliseo cuando Elías le ve? Él estaba trabajando en el campo. Estaba dirigiendo 12 yuntas de bueyes, el bestia de él, y como solo tenía 23 bueyes, en el 24 estaba él junto con un buey, tirando de... Es decir, y ese es al que Elías le puso el manto, ¿verdad? Dice, este es un trabajador, este es esforzado. A Gedeón, el ángel le visita. ¿Qué estaba haciendo Gedeón cuando le visita el ángel? Estaba tomando el sol. Estaba, después de haber cosechado el grano, estaba aventando el grano dentro de un sitio para que los filisteos no le robaran el grano. Estaba trabajando. Y así podemos ver a Pedro y a Andrés. ¿Dónde los encontró? Estaban trabajando en la barca. Y a Juan y a Santiago igual, estaban trabajando. Él agarró a personas que estaban ocupadas, que estaban trabajando, porque él buscaba gente dispuesta a trabajar. Siguiendo su ejemplo. El ejemplo del Señor, que mi padre trabaja y yo trabajo. ¿Qué ocurriría con el mundo si Dios deja de controlar las cosas? Viene el caos y se cae todo, ¿verdad? Los astros caerían encima unos de otros. En fin, Dios mantiene la creación. Y Dios está trabajando hoy contigo también, ¿verdad? Y Dios está buscando personas esforzadas y trabajadoras. No quiere ningún vago. De hecho, hay un texto que dice que el que no quiera trabajar, que tampoco coma. No el que no pueda, no el que está enfermo o está inválido y no puede trabajar, ese tendrá que comer, pero el que pudiendo trabajar no trabaja, que tampoco coma. Eso me pasó a mí una vez con un chico en la comunidad. Me viene un día y me dice, hoy no voy a ir a trabajar porque he decidido ayunar. Digo, no. Le digo, esto no funciona así. La palabra no dice que el que no coma, que no trabaje. Dice que el que no trabaja, que no coma. Estás dándole la vuelta a la palabra. Entonces se quedó mirándome y dijo, me voy a trabajar. Y comió. Tú puedes trabajar y no comer si quieres, pero lo que no puedes hacer es dejar de trabajar, ¿no? Y hay personas que les encanta el escaqueo. Y dicen, no vamos a terminar hoy el trabajo, dejemos algo para mañana. Porque si no, mañana nos vamos a aburrir. No te preocupes, que si ya terminaste el trabajo, mañana habrá otra cosa. Tuvimos un responsable de una casa, que él era pintor y tenía un equipo, iban 2 o 3 chicos con él,
y terminaban un trabajo y en lugar de ir a la base, se quedaban por ahí escaqueados y en 2 o 3 días no decían que habían terminado. Y salían a la mañana a tomar el aire. Duró poco, porque el que no se esfuerza le come, vamos a decir, la basura, por no decir otra cosa. Cuando tú eres vago, las situaciones se te vuelven... De hecho, hay un texto en la palabra que dice que si fueras débil en el día de trabajo, tus fuerzas disminuirán. Y esto ocurre en el mundo del deporte, ocurre en el mundo de la música. Si tú no te esfuerzas suficiente en el entrenamiento, yo suelo decir, mira, a nosotros nos enseñaban, yo hice algo de deporte, y nos enseñaban a entrenar con respirando por la nariz con uno de los agujeros tapados. Con lo cual, en tu esfuerzo te entraba menos oxígeno y luego el día de la competición, nariz, boca y todo. Entonces, mejoraban las condiciones porque te habías esforzado en unas condiciones peores. Y el músico que no ensaya, ¿verdad? Yo no sé, que la guitarra, los dedos no van igual, ¿verdad? Los músicos, ¿verdad que no? Si no te esfuerzas, si no... El que tiene que... El que tiene que predicar, si no lee y lee, pues tiene poco que dar. Y así en todas las áreas. El que se esfuerza consigue las cosas que tiene. Con la gracia de Dios, sí, pero con su esfuerzo también, ¿no? Entonces es importante que sigamos el consejo del Señor. Si Él está trabajando, nosotros también. Dice en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 7 al 12, porque había un fraile, ¿no?, en un convento que se acerca a los compañeros y les dice: ha dicho el padre prior que vayáis a trabajar a la huerta y que luego vayamos todos a comer. Él se quedaba en medio mandando a los demás y no haciéndolo él. Dice: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, como hemos dicho antes, ¿verdad? Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Hay personas que necesitan que se les dé de comer, porque no tienen. Pero cuando tú le das de comer a un vago, le estás maldiciendo en lugar de bendecirle. Hay personas en España que dicen: ¿para qué voy a trabajar? Si la paguita que me da el gobierno, si me dan 1.100 y trabajando gano 1.200, por 100 euros no trabajo. Y no se dan cuenta que el trabajo produce dignidad en las personas. El ocuparse en algo que merezca la pena te hace digno.
Y de hecho, para que alguien mejore en su trabajo, tiene que trabajar, ¿verdad? La única forma de obtener experiencia es trabajando. Uno aprende un oficio en base a las horas que está trabajando, y si se esfuerza en el trabajo, pues luego puede ser un maestro. Si no se esfuerza, pues será siempre un peón, un ayudante. Pero el que se esfuerza luego va a poder mandar sobre otros, y porque sabe cómo se hacen las cosas, sabe lo que cuesta y es capaz de valorar, ¿no? Y esto es lo que el apóstol se ponía como ejemplo. Mira, yo podría haber argumentado derechos, porque en otro sitio dice, pues, no está de más, si siembro en vosotros lo espiritual, que coseche lo natural. El obrero es digno de su salario, o el buey, no pongas bozal al buey que trilla. Es decir, oye, haces un trabajo espiritual, pues luego vives a costa de los demás. Y así hay personas que viven del derecho del Evangelio. Y tampoco se dan cuenta de que el tiempo perdido en no esforzarse minimiza su capacidad de trabajo, su capacidad de poder hacer las cosas. Es tremendo. Hay otro versículo que dice que en la casa del vago, ¿cómo es? Hay goteras en el techo, lo dice de otra manera. Gotea el tejado del vago. ¿Por qué? Porque dice, ¿quién se sube al tejado a arreglar? A veces hay goteras en las casas porque está sin limpiar el canalón. Porque cayó hierba, tierra, y dice, ahí se tiene que subir alguien. Yo no me subo, que me da la risa. Es verdad que hay que subirse con seguridad, ¿no? Pero hay que trabajar, hay que limpiar las cosas. Se llueve la casa del vago, creo que dice algo así la palabra. Entonces, a veces te encuentras con gente que dice, ya tengo controladas todas las goteras, porque pone un cubo debajo de cada gotera. Digo, chico, súbete al tejado y arréglalo. Y si no sabes, busca a alguien que te lo haga, ¿no? Pero arregla eso, no dejes. La desidia hace que las cosas se vayan degenerando. Y sin embargo, cuando alguien es diligente en lo que hace, las cosas funcionan bien, ¿verdad? Por eso es importante que podamos, por un lado, ser trabajadores. Fijaros lo que dice en Proverbios 31. También habla de que no come el pan de balde, no come el pan de balde, sino que del fruto de su trabajo da de comer a otros. Qué bueno que podamos, como dice en otro texto, ¿verdad? Que dice que el que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus manos para dar de comer al que tiene necesidad. Es decir, que ahora no solamente no robas, sino que del fruto de tu trabajo eres capaz de ayudar a otros. Pues esa debe ser la condición de un hijo de Dios. Es verdad que a veces miras el trabajo de algunos, a veces hay una persona responsable de un rastro y los muebles tienen así de polvo encima. Y dices, oye, pero es que no me da tiempo. ¿Y qué es lo que haces? Si estás en una tienda, cuando no entra nadie, vete limpiando, ponle... Sí, eso es. Tienen los dedos con una musculatura en los dedos que pueden levantar 50 kilos solo con los dedos, de tanto... los tienen hiper desarrollados, en lugar de oye, que lo que tú haces sea impecable, que estén las cosas
bien. Y todo eso conlleva esfuerzo. El trabajo bien hecho conlleva un esfuerzo. Lo que vale cuesta, ¿verdad? Lo que vale cuesta. Las cosas dicen, oye, qué huerta más bonita tienes, oye, no hay hierbas, no hay malas hierbas. Digo, claro, las quito. Cuando hay una rama que es enredadera, pues le pongo un palito para que se vaya subiendo, tal, no sé qué, y está todo bonito, todo. Claro. Yo la primera vez que fui a Burkina Faso, era en época de lluvias, era la misma vez que el tractor. Y vi dos cosas. Los hombres en el poblado, debajo de un árbol, tomando, no sé si café o té o lo que estaban tomando. Sí, y las mujeres estaban en el campo trabajando. La verdad es que lo que hacían era rascar la tierra por encima. Para que haya un buen fruto hay que mover la tierra, es decir, darle un buen azadazo, y que se remueva la tierra, porque si está solamente hacia arriba, pues no. Bueno, entonces las mujeres en el campo trabajando, y decía, es verdad que el morro que tienen estos africanos, que están ahí arreglando el mundo alrededor de una taza de té o de café, mientras las mujeres están trabajando. Pandillas sinvergüenzas. Y mujeres con un niño en la espalda, embarazada, y con otros dos alrededor, y rascando la tierra. Y decía, ¿será posible? No me extraña que haya hambre en esta tierra, porque los hombres son unos vagos. Sí, no, es algo cultural, sí, ya. Había un responsable en Remar que decía, oye, no he visto a ningún colgado agarrar la azada y ponerse a trabajar en el campo. Todos a despistarse por ahí. Dice, a lo mejor entras en cordura cuando te pones a currar, y se te van todas las toxinas de tu mente y de tu cuerpo, y estás vigorosamente firme, ¿no? Aquí dice que oímos de algunos entre vosotros que andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Y a mí los ingenieros de ese tipo, tú estás ahí trabajando, levantando un peso que no puedes con él, y hay uno detrás que te dice, hombre, si cogieras una carretilla y dices un taco y dices, mira, me voy a morder la lengua porque si te digo lo que pienso, échame una mano, macho. No opines, échame una mano. Si no necesito que me digas que eso es así, pero a lo mejor si me echas una mano acabamos antes, ¿no? Y a algunos les gusta silbar. Cuando ven que hay alguien corrando por ahí, se van por la otra esquina a ver si me pillan. En lugar de decir, oye, ¿te echo una mano? ¡Wow! Y sabes que ese que está dispuesto, que está dinámico, le cuestan menos las cosas. ¿Por qué? Porque está ejercitado, porque sus músculos están preparados, y tiene ideas de cómo hacer las cosas mejor. Yo a veces voy a un sitio y veo a una persona que está haciendo una cosa y digo, ¿por qué no lo haces así? Porque te vas a ahorrar un tiempo. A mí me enseñaron una asignatura que me encantó, que era organización industrial. Y me enseñaban a mejorar los procesos. Y yo suelo decir, es que a mí no me gusta trabajar. No me gusta trabajar en balde. Es decir, si esto se puede hacer con menos esfuerzo, mejor hacerlo con menos esfuerzo porque entonces tengo la capacidad de hacer más cosas, porque me canso menos, ¿no? Bueno, eso. Y dices, a veces dices, oye, si lo hicieras así, yo es que estoy acostumbrado a hacerlo y lo hago de esta manera y voy mucho más rápido. Y hay personas que dicen, no has leído, trabajar sosegadamente, tranquilo, deja, como decía antes, algo para mañana. El refrán dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy,
pero algunos dicen, no hagas hoy lo que puedas dejar para mañana. Tranquilo, mañana lo haré. Mañana lo haré. ¿Y hoy? No. Solo de pensarlo, ya estoy sudando solo de pensarlo. Y dice, mañana lo haré si no me he podido escaquear de alguna manera. Jueces, capítulo 6 y versículos 11 y 12. Antes se hablaba de Gedeón y aquí habla el texto de Gedeón. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. No pones como excusa la injusticia que están provocando los enemigos, los madianitas eran, ¿no? No pongo como excusa eso. ¿Para qué voy a sembrar? Si luego vienen los madianitas y queman el campo. ¿Para qué voy a recoger si luego se llevan ellos el grano? Digo, no, este estaba intentando sacar provecho de las oportunidades que tenía, y entonces es cuando el ángel se acerca a él y le dice, varón esforzado y valiente. Qué bueno que puedan decir de ti eso. Wow, una persona esforzada y valiente. No digas, no, es que solamente de pensar en el esfuerzo ya me cansé. Y hablé antes de Eliseo, y en 1 Reyes 19 y 19, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. 12 yuntas, 12 por 2, 24, dicen, la última estaba él, así que había 23 bueyes y él. Y posiblemente el buey dijo, me ha tocado con Gedeón, es el que más tira más que los bueyes. Y en Proverbios 24:10, también lo comenté antes, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. El que se entrena para un deporte, cuando tiene una época que deja de entrenar porque se acabó la temporada o lo que sea, cuando empieza la nueva pretemporada, aunque haya sido un mes solo, arrancar de nuevo no veas si cuesta. De hecho, los deportistas de élite en vacaciones saben que no pueden dejar de entrenar, así que tienen unos tiempos más ligeros, pero cada día entrenan para no tener que empezar otra vez de cero, porque no es cero, sino que es -10. Volver a empezar, los músculos se agarrotan, las articulaciones, y los primeros días de nuevo entrenamiento, a mí me ha pasado unas agujetas de caballo. Dice, pero ¿cómo puede ser? Si solamente he estado 15, 20 días sin entrenar y de no poderte subir al autobús. Dice, es que me duele hasta el pensamiento. El cuerpo está acostumbrado a generar glucosa, ¿no? Cuando te pones a trabajar de nuevo, como está acostumbrado, lanza, y como tienes que rendir menos, al final, pues mucha glucosa se te queda entre los músculos y se solidifica y te duele, vamos, hasta el respirar.
Antes decía pensar, pues casi el pensar ya te está doliendo. Se te pasan 2 o 3 días, pero... Dice, no, toma azúcar. Y digo, ya. O vuelve a hacer el ejercicio. Sí, pero es que me duele hasta a moverme. Así que si fueres flojo en el día de trabajo, algunas personas van y te dicen, no trabajes tanto, te vas a herniar. Digo, no, ¿sabes quiénes son los que se hernian? Los que no trabajan. El día que agarran algo, como su cuerpo no está acostumbrado, entonces se les produce una hernia. Dice, no, el que está acostumbrado al esfuerzo no se hernia, sus músculos están preparados y entonces puede soportar. Es verdad que es bueno, si vas a coger un peso, ponerte un arnés, ¿cómo es? Una faja, tal, no sé qué, y protegerte, ¿no? Pero normalmente el que se hernia es el que no está acostumbrado a dar ni un palo al agua. Dice, es que levanté el vaso y me quedé ahí. Dice, claro, es que ni eso haces. Qué bueno que estemos manteniendo el esfuerzo en nuestra vida. Es terrible encontrarte con alguien que sufrió un accidente y no puede hacer nada. Que se siente un inútil y que quiere hacer y no puede. Cuando ves a alguien así, dices, Señor, gracias, que tú me guardas, que yo puedo esforzarme, pero hay personas que siempre que pueden evitan aprovechar una oportunidad para trabajar. Siempre que pueden, se quitan de en medio. Hubo una época de los primeros discipulados que se hacían aquí en Madrid, que cuando venían los nuevos discípulos, todo el mundo con ánimo, con ganas, tal, no sé qué, y cuando había que cargar o descargar un camión, iban los discípulos. Y el primer día, gloria a Dios, tal, no sé qué, a la semana ya había que buscarles. Y a los 3 meses, ¿de dónde están? Oye, según veían llegar el tráiler, ¡yum!, desaparecían. Dice, ¿pero qué es esto? Salvo alguna honrosa excepción que estaba dispuesto, ¿no? Y ese es el que sale adelante, el que está dispuesto. El que ha aprendido a hacerlo y lo hace con gusto porque está acostumbrado a trabajar, ¿verdad? Bien, Ageo capítulo 2 y versículo 4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy entre vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Ageo 2:4. Zorobabel es el gobernador que simboliza al esfuerzo natural. Y Josué es el sumo sacerdote que simboliza el esfuerzo espiritual. Dios nos crea cuerpo, alma y espíritu. Y tenemos que esforzarnos íntegramente en cada área de nuestra vida. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta leer, porque leer supone un esfuerzo. Y yo me encuentro constantemente en mi trabajo que me toca leer muchas cosas que la persona que lo tenía antes que yo no me lo filtra porque no lo lee. Y yo les digo, oye, ¿has leído esto? No, te lo he enviado sin leer. Y digo, claro, es que leer es un esfuerzo intelectual. Conlleva la comprensión de lo que estás leyendo, pero también pasa lo mismo con la Biblia.
está muy de moda los mensajes que son multimedia, ¿no? Imagen con imagen y sonido y poca letra. A veces hay gente que le dices, oye, esta película, pero está en alemán, y hay que leer los subtítulos. Y ¡uf! A leer una película. Yo cuando veo una película en un idioma que no conozco y voy leyendo los subtítulos, me meto en la película igual que si estuviera escuchando, porque he ejercitado la lectura. Pero hay mucha gente que, es que leer. De hecho, a veces te encuentras con un cartel que dice Salamanca a 15 kilómetros y te viene alguien y te dice, oiga, ¿por dónde se va Salamanca? Es una palabra solo, 2 letras, 2 números. Es más fácil preguntar. Dice, oye, ¿y cómo se hace esto? Si están ahí las instrucciones. Es que es mucho trabajo leer. Es mucho trabajo, la batalla espiritual es mucho trabajo también. Hay que esforzarse en la batalla espiritual. Pero normalmente el culto de oración o los tiempos de oración es donde la gente se escaquea más. ¿Por qué? Porque supone un esfuerzo especial. Y muchas veces porque uno no está acostumbrado a ese esfuerzo y le cuesta más. Entonces, pero habrá que esforzarse. Y evidentemente en lo físico también. Pero tus músculos espirituales van a estar muy flojos si no los ejercitas. Y también tu intelecto va a estar muy flojo si no lo ejercitas. Una vez les llevé a los hermanos del consejo un documento que tenía como 40 páginas, que me los había trabajado yo las 40 páginas. Era un tema de una adaptación a lo nuestro, de alguna cosa, por no entrar en detalles. Y me decían, es que son 40 páginas. Dije, pero las 40 me las he currado yo. Vosotros solo tenéis que leerlo. Yo he tenido que buscar, seleccionar, poner y adecuar a nuestra realidad. Yo he hecho un esfuerzo que quizá me costó 15 o 20 días. Hombre, no he dedicado exclusivamente a eso, pero es que 40 páginas, ¿quién se lee eso? Digo, yo me los he leído. Bueno, hubo un tiempo en el que estuvimos editando un periódico y yo, una vez alguien me vino a criticar el periódico y le dije, toma, dime qué artículo es el que me estás diciendo que está así, porque yo me los he leído todos y doy fe de cada uno de ellos. No, digo, no, tú has oído a alguien que te ha hecho un comentario porque no te has leído el periódico. Digo, ¿por qué? A lo mejor, sí, los cómics más o menos los llevas. Todavía, ya te digo que hay mucha gente que ni los cómics. Directamente a la pantalla, audiovisual, para no esforzarme, para que me lo den todo como si fuera una papilla o un biberón. Pero qué bueno que haya un esfuerzo para que podamos ser fortalecidos, ¿verdad? Gloria a Dios. Y dice, también os dije en Proverbios 31, versículo 10 en adelante, dice, mujer virtuosa. Este texto habla de la iglesia. Entendamos que este texto habla de la iglesia. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Dice, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como barco de mercader, como nave de mercader. Trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas.
Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y su mano a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices, de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera el camino de su casa, los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Tremendo, ¿verdad? Trae su pan de lejos, si hace falta. Uf, hay que ir hasta allí, ahora hay que ir hasta allí. Uf. Podríamos poner tantos ejemplos. ¿Cómo andamos de esforzado? ¿Eres alguien esforzado? Y si no eres, pídele a Dios perdón y que te dé la capacidad de poder trabajar, de ser esforzado, de no ser una persona vaga, de no quitarte en medio, de no escaquearte, porque ese tipo de personas son las que Dios bendice y unge y prospera. Y si quieres tú prosperar en tu vida, sé esforzado, cuerpo, alma y espíritu. Amén. Pues hasta aquí la clase de hoy, que el Señor os bendiga.